Hoy se ha hecho oficial la cesión de Francisco Trincao al Wolverhampton, una cesión que incluye opción de compra por parte del equipo inglés y que esta opción de compra, pues según algunos medios, dicen que no ha trascendido la cantidad, pero según The Guardian sería 29 millones de euros lo que tendría que pagar el Wolverhampton para quedarse al jugador en propiedad. Siempre en este tipo de operaciones falta información, ¿no? Falta información muchas veces, por ejemplo, o no trasciende la cantidad que tendría que pagar el equipo que obtiene la cesión para poder comprar al jugador, o no trasciende también cláusulas como que de una futura venta del jugador el club vendedor se llevaría una parte, es decir, el Barça si el Wolverhampton acaba fichando y comprando a Trincao y luego acaba vendiéndolo dentro de unos años, a lo mejor el Barça se guarda un porcentaje, ¿no?, de esa operación. En todo caso, y dando por válidas las informaciones de The Guardian, que asegura que son 29 millones de euros lo que tendría que pagar Wolverhampton por Trincao, pues bueno, yo me siento bastante decepcionado con la operación porque, bueno, por un lado sí que reconozco que está bien es recuperar el dinero invertido en el jugador. El futbolista el futbolista costó al Barça sobre 30 millones de euros. Obtener 29 millones de euros provocaría no solo que no haya pérdidas contables, sino que además se pueda tener algún tipo de beneficio. Pero a mí yo sigo insistiendo en que el jugador me parece muy interesante y que no es su culpa que no haya conseguido ofrecer un buen nivel, sino más bien culpa de la situación actual del Barça en general, del rendimiento que da el equipo en general y también del propio Koeman en particular, que le ha dado pues entre poca y ninguna continuidad. Leer cosas como que ha jugado 40 y algo partidos, mira, vi por ahí, no sé si fue en Sport o en Mundo Deportivo, un artículo en el que ponían que sumando todos los minutos completos habría jugado 15 partidos. Y realmente son 15 partidos completos, es decir, 15 partidos de 90 minutos, los cuales todos son sin ninguna continuidad. Sin ninguna continuidad. Esto es 15-20 minutos saliendo desde banquillo, 15-20 minutos saliendo desde banquillo, 15-20 minutos saliendo desde banquillo. Y eso ni es continuidad, ni son minutos de calidad, ni es nada. No es nada. Y menos para un jugador que es un jugador joven, en crecimiento, en desarrollo como futbolista y que lo que hemos visto, al menos lo que yo he podido ver, es un futbolista con muy buena velocidad, con muy buena calidad técnica para el 1 contra 1, para la asociación en corto, para el desplazamiento en largo, golpeo en media distancia, un futbolista al mismo tiempo bastante suficientemente implicado en el trabajo en la presión, podía hacer más. Sinceramente creo que puede hacer más en ese sentido. Pero desde luego me da pena que después de haber hecho este movimiento, después de haber pagado lo que han pagado, pues ni siquiera vaya a tener realmente una oportunidad. Porque es que para mí Trincao no ha tenido ninguna oportunidad. Pero bueno, ya digo lo que he comentado en estos últimos días. Entiendo que la situación del Barça es la que es y que Laporta pues muchas opciones tampoco tiene y además la delantera la estamos llenando de jugadores. Trincao, si se iba a quedar con Koeman, iba a jugar entre poco y nada. Si ya jugó entre poco y nada la pasada temporada, pues qué decir ahora mismo, ¿no? O sea, entonces pues nada, sale al Wolverhampton, donde además pues habrá que ver lo que sucede ahora tras la salida de Nuno. Es un equipo que sí, está lleno de jugadores de Portugal, que supuestamente eso ayuda a la adaptación del jugador. Pero habrá que ver con qué estilo juegan, habrá que ver con qué esquema juegan, si apuestan por extremos o no, porque recordemos que es un equipo que con Nuno sobre todo ha apostado por carrileros y cuando tiene extremos tiene a Podence y tiene a Adama Traoré. Bueno, es que claro, si lo llevan a otro sitio donde no va a jugar, pero bueno, veremos. Habrá que ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que hace el Wolverhampton. Yo pienso que en un buen contexto futbolístico Trincao es un jugador que puede hacer cosas importantes, que es un muy buen jugador. Muy buen jugador. A lo mejor me equivoco. Muchos sé que dicen que Troncao y que no sé qué tal. Hombre, yo desde luego me siento asombrado cuando escucho cuando escucho y leo ese tipo de cosas. Digo, no sé, yo no sé qué, si el televisor me engaña o algo, no lo sé. Pero desde luego, bueno, yo creo que basta poner Trincao Skills Barcelona
por si alguien no ha visto los partidos y ver las habilidades de este jugador, la velocidad en arrancada, en media distancia especialmente, los cambios de sentido, la buena calidad técnica que tiene saliendo hacia los dos lados. Sí que es cierto que es más zurdo cerrado que Dembélé, por ejemplo, pero también es cierto que tiene una calidad técnica en el golpeo bastante más fiable. En fin, es lo que hay. Es lo que hay. Y nada, esperar que Trincao... Aparte es un jugador que no ha tenido lesiones esta temporada. 0 lesiones. Y yo ya he dicho que en la entrevista esta, antes de llegar al Barça, que le he visto, en la que deja claro que, entre otras cosas que me gustaron, una de las que me gustó más, evidentemente, fue cuando dijo que lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es entrenar. Todos estos futbolistas, alguien que piense así, alguien que realmente, o sea, piense y que sea cierto que lo dice, o sea, esta gente tiene que estar en el Barça siempre. Siempre, o sea, si lo que te gusta hacer en tu tiempo libre es entrenar, bienvenido al Barça. O sea, ¿qué vas a traer a los que les gusta estar de fiesta y a los que les gusta entrenar poco? Pues, en fin, así luego acabamos dando los rendimientos que damos como equipo. Y también hablar de las salidas de Umtiti y de Pjanic. Estamos en medio de esta operación salida que ya se presumía importante. De momento van 2 salidas, la de Todibo y la de Konrad. La de Junior Firpo se está comentando que efectivamente parece cerrada, pero hay que esperar todavía porque al parecer hay unos trámites por el tema de la situación sanitaria, de entrar, de que tiene que pasar varios días para que Firpo pueda entrar al Reino Unido, hacer la revisión médica y bueno, ojalá sea como están informando los medios y el Barça reciba 15 millones de euros por el jugador, porque desde luego pues no nos provocaría pérdidas tampoco esta salida, y como la de Trincao en caso de que el Wolverhampton en junio de 2022 pagara, hiciera efectivo. Recordemos que es opción de compra, opción de compra, es decir, si el Wolverhampton no quiere comprarlo, pues nada, el jugador vuelve al Barcelona y ya está. Pero si lo quiere comprar, teniendo en cuenta que aparte pues la mano de Méndez que tiene ahí, que Méndez es al mismo tiempo el representante de Trincao, pues las probabilidades de que el jugador termine fichando por el Wolverhampton yo creo que son bastante altas, ¿no? Bueno, como decía, la salida de Firpo, pues la salida de Firpo, la cesión de Trincao, la salida de Konrad, la salida de Todibo, ya estamos hablando de 4 movimientos de salida, 4. Aquí habíamos llegado a comentar 14, o sea, quedarían otros 10 por delante, y de esos 10 por delante ya estamos, hay que hablar también de esos 2 casos de los que más se está hablando estos días, que son los de Umtiti y el de Pjanic. El de Umtiti se viene hablando pues desde tiempos ya casi memoriales, ¿no? O sea, yo pienso que de hecho esta especie de hate que hay con el jugador viene también de tanto hablar de la salida y de que el jugador no quiera salir, ¿no? Bueno, yo entiendo al jugador, lo puedo entender porque tiene firmado un contrato y evidentemente es un contrato que ningún otro equipo le va a dar. Es un contrato que se le firmó, una renovación que se le firmó cuando estaba ofreciendo un rendimiento, si no del mejor central del mundo, de uno de los mejores centrales del mundo en el periodo 2017-2018. Bueno, más bien 2016-2018, desde que llegó hasta el Mundial, ¿no? Que fue cuando empezó a tener esos problemas físicos, le recomendaron que se operara y tal. Pero yo, desde luego, sería un gesto por parte de Umtiti, entendiendo la situación del Barça, entendiendo que él, jugadores como él y esas renovaciones que se hicieron, pues claro, echamos la culpa a Bartomeu y con toda la razón del mundo, pero al mismo tiempo también hay que entender que había que renovar a estos jugadores y se hizo un esfuerzo para renovar a Umtiti y Umtiti no hizo caso al Barça, no hizo caso de los consejos de los médicos del Barça y tenían razón, parece bastante claro que tenían razón. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo suyo desde luego sería que Umtiti tuviera un gesto con el Barça si le están ofreciendo realmente la carta de libertad o le están ofreciendo la posibilidad de ir cedido a equipos suficientemente interesantes. Comentan que no, es que las cesiones que le ofrecen a Umtiti pues que no le resultarían proyectos interesantes. Mira, es que no puede ser esto, ¿sabes? O sea, esto sí que ya me parece el colmo, el colmo. Ya digo, yo puedo llegar a entender al jugador por el contrato que tiene firmado, pero es que, a ver, ya llega un momento en el que parece un cachondeo. O sea, con la carta de libertad, ¿qué pasa? Que claro, la carta de libertad significa que estás libre, que tú te quedas libre y tú a partir de ahí negocia con el equipo que quieras. ¿Qué pasa? Que los equipos que puedan estar interesados en ti no te van a dar los 8 millones de euros netos que te da el Barça. Te darán, no sé, 3, 4, la mitad.
La mitad, y eso a lo mejor hasta con suerte. Y eso a lo mejor hasta con suerte, a lo mejor ni son 3 millones de euros. Entonces, este es el problema y es la razón por la que Umtiti se apega tanto al Barça, y lo mismo exactamente con Pjanic. Lo de Pjanic sí que, evidentemente, no hay Dios que entienda el contrato que le hicieron. O sea, ya el cambio a Artur Pjanic era una vergüenza, ya de por sí. O sea, como comentábamos aquí, y aún encima teníamos que aguantar a los troles del roselismo por aquí, con la ayuda y la colaboración en prensa, vendiéndote aquello del rendimiento inmediato y tal. O bueno, en su momento también, fijaos hoy el silencio que hacen después de estar dando la paliza con lo de Trincao, que ya ofrecían 50 millones por él, que ofrecían no sé cuánto por él. ¿Dónde están? ¿Dónde decíais que estaban los que ofrecían cuánto? Todo era mentira, evidentemente era todo... Pues eso, lo que molestaba de Trincao, de la operación Trincao, es todo esto, todo lo que se veía detrás, que era una operación pues que no tenía que ver con lo deportivo y tenía que ver con otras cosas, Y una cosa es el rendimiento del jugador y el nivel del jugador, que a mí, ya lo he dicho, me parece muy interesante, y otra cosa es pues todo lo que hemos visto en prensa, lo mismo que Pjanic, rendimiento inmediato, tal, cuando es un jugador con una edad que ya dices, a ver, si este tío ya está pasado, o sea, ya va para el tramo final de su carrera, es decir, es que esto no tiene ni el más mínimo sentido. Hacen ese movimiento, como ya dijimos aquí, por necesidades de equilibrar cuentas, y no se les ocurre otra cosa que ponerle un contrato multimillonario de más de 8 millones de euros netos a Pjanic. Pero es que, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Ahora mismo, claro, Pjanic tampoco quiere renunciar, claro, a ese contrato. Dice, bueno, a ver, yo quiero volver a la Juve, yo quiero ir para aquí o para allí, pero mi contrato no pienso tocar ni un euro. Ahora estoy cobrando lo mejor de mi carrera, no pienso mover ni un euro. Claro, normal, tiene contrato, dices. Entonces el Barça le ofrece la carta de libertad. Dicen, ¿no? Es la información que pasa al mundo deportivo. De nuevo no tiene sentido, porque Pjanic, si tú le das la carta de libertad, el equipo que más le ofrezca con la edad que tiene y teniendo en cuenta que esta temporada prácticamente no ha jugado, pues como muchos serán 4 millones de nuevo lo que le vayan a ofrecer. O sea... Entonces, ante esta situación, tanto Umtiti como Pjanic, la probabilidad mayor es que salgan cedidos. Yo, de hecho, creo que esto que están haciendo de hablar de la carta de libertad es una medida de presión hacia los jugadores. De hecho, Sport también está hablando otra vez hoy de rescisión unilateral de contrato, que vendría a confirmar lo que comentaba en su momento Marc Siria, ¿no? De que el Barça, pues lo que iba a hacer a las malas, si había que llegar a las malas, era empezar a echar jugadores. Como ya... Mateus Fernández es otro jugador, claro. O sea, Todibo, Konrad, Mateus Fernández. Conste que en el caso de Konrad y en el caso de Todibo hay que destacar que también ellos pues querían jugar, ¿no? Querían jugar y fue decisión de ellos también salir. Pero bueno, yo creo que el Barça podía haber hecho más por quedárselos, ¿no? Entonces, Todibo, Konrad, Mateus Fernández, cesión de Trincao son 4, y además estamos pues hablando... Firpo sería el quinto. Y estamos hablando de Umtiti y Pjanic, que serían 7 salidas de momento y por ahora. Me imagino que aún quedarían bastantes más por realizar. Habrá que ver qué pasa con Griezmann, habrá que ver qué pasa con Braithwaite, habrá que ver qué pasa también con Collado, con Lenglet también, Sergi Roberto, porque claro, no olvidemos que tenemos a Sergi Roberto, Dest y Emerson. O sea, aún hay muchos nombres por ahí. Y yo ya comenté en su momento que hasta sobre 14 salidas, pues, Neto, otro jugador que podría salir. Incluso se dice que Iñaki Peña también habría solicitado salir porque quiere jugar. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Se presume que van a haber muchas más salidas, pero centrándonos en lo de Pjanic y Umtiti, yo pienso que al final esa estrategia debería funcionar. Es decir, Coutinho, que me estoy olvidando también de él, ¿no? Incluso Dembélé. O sea, pero bueno, lo dicho, centrándonos en Umtiti y Pjanic, pienso que todo esto lo que busca es ser una medida de presión donde los jugadores acaben aceptando la cesión. La cesión, ¿no? La cesión es presionar a los jugadores para, o sea, tratar de echarlos de la manera más elegante y legal posible. Que es, pues mira, ¿quieres mantener tu contrato? Lo mantenemos, nos encargaremos de hablar con el equipo X. Y entre los dos equipos o el equipo que consiga la cesión no le cobramos nada y solo te tienen que pagar la ficha. Que claro, solo te tienen que pagar la ficha. En el caso de Umtiti pues es un dineral, y en el caso de Pjanic también, ¿no? Entonces, pues esperemos que el Barça consiga encontrar proyectos interesantes para que estos jugadores acaben aceptando esto. Si no, como dijo Marc Siria, que era esto justamente a lo que se refería, pues habrá que echar a los jugadores, habrá que poner esta rescisión unilateral,
Y lo que se está comentando es que luego, pues por supuesto, los jugadores denunciarían, tendrían que ir a FIFA. Bueno, un proceso que quieras que no, me imagino que al Barça le permite ganar tiempo. Es decir, te vas ahorrando la ficha, tú eliminas la ficha directamente y cuando haya una resolución, pues el Barça tendrá que pagar una indemnización, pero imagino que te permite ganar tiempo y espacio de dinero, ¿no? Hueco de dinero para poder, por ejemplo, hacer lo de la renovación de Messi. Entonces, es o aceptas la cesión o vamos a las malas. Pienso que el Barça puede ir. O sea, si Umtiti y Pjanic no aceptan salir cedidos, evidentemente no quedará otra que echarlos. Es que es lo que hay. O sea, es que el Barça no tiene ahora mismo opción. Y desde luego el Barça está dándole también, brindándoles, yo creo que oportunidades y opciones para que salgan cedidos. Es bastante evidente que en el Barça no cuentan con ellos. Entonces, y en el caso de Umtiti ya es bastante tiempo el que sabe que no se cuenta con él. Entonces, conste que yo ya lo he dicho muchas veces, que no es normal la manera que tiene el Barça de devaluar jugadores. De hecho, es surrealista. Umtiti esta temporada, si no me equivoco, ha tenido una lesión. Una en diciembre. Una. Entonces, problemas físicos yo no le he visto. Rendimiento en el campo lo he comentado. O sea, sí que es cierto que falla en el partido contra el Sevilla y contra el Granada en Copa. Como falla también Mingueza contra el propio Granada en el Camp Nou. Como falla Piqué contra el Alavés en Vitoria. Como falla el Lenglet numerosas veces esta temporada. O sea, por alguna extraña razón, los errores de Umtiti... Bueno, por alguna extraña razón, no sé por qué digo estas tonterías a modo haciéndome el interesante, ¿no? Por una razón que es el hate que se ha creado desde un momento determinado, que es 2018, en el que Umtiti pues va al Mundial y luego ya no juega. Desde ese momento aquí se coge y un montón de barcelonistas, no, tal, es que el Umtiti tal. Esto lo único que ha hecho es jugarnos en contra. Lo único que ha hecho es jugarnos en contra, porque ahora mismo yo veo surrealista que un futbolista que solo se ha lesionado una vez y que ha jugado varios partidos con el Barça como titular, lo menos 6, y creo que ganamos, si no todos, la mayoría, con Umtiti. Y me están diciendo que equipos como el Lyon o que equipos como el Lille no tienen dinero y tienen centrales mejores que Umtiti. Sinceramente lo dudo bastante. Lo dudo bastante que tengan mejores centrales que este Umtiti. Lo dudo bastante. Entonces, digo esto porque yo creo que si no se lo hubiera devaluado, si no se lo hubiera despreciado, y me refiero también con esto a la prensa del Barça, a la prensa de siempre estar aquí machacando jugadores y tal, que lo único que se hace es, entre el ruido que hacemos nosotros en redes, más el ruido que hace la prensa, mostrar a toda Europa que mira, no, a Umtiti lo quieren echar. Vale, tú vete anunciándolo, hombre. Tú vete anunciándolo, que cuando vengan a por él te van a dar 0 euros. En vez de darnos lo que deberían darnos, que son mínimo 10 kilos. O sea, ¿qué es esto de qué tal? Mínimo paga 10 millones de euros. Anda que no le hubiera venido bien, por ejemplo, al Liverpool tener un Umtiti, en vez de ir con los jugadores que ha ido esta temporada. Y nosotros aquí ahora tenemos que regalar al jugador o incluso regalarle la carta de libertad. O sea, y Pjanic exactamente lo mismo. Yo no sé, yo realmente o nos falta marketing o no es normal lo rápido y fácil que se evalúan los jugadores en el Barça. Yo esto no lo veo normal. No lo veo normal. Pero bueno, es lo que hay. Y desde luego el Barça va a contrarreloj y tiene que tratar de hacer hueco para el fichaje de Messi. Entonces, pues lo de Umtiti y Pjanic parece que se resolverá así, con o una cesión o a las malas tener que echarlos y darle una carta, la carta de libertad, hacer una rescisión unilateral del contrato como hicieron con Mateus Fernández, que pues va eso a demandar al Barça y tal, pero bueno, mientras se demanda, mientras se desarrolla el proceso y todo eso, tú ganas tiempo y ya esas fichas sí o sí saldrán. ¿Que luego tienes que indemnizar? Pues bueno, ya indemnizarás cuando corresponda, ya para ese entonces esperas tener un poco más de margen económico para poder afrontar esos pagos y ya está, no queda otra. En fin, veremos cómo se lleva a cabo esta operación salida, que bueno, este verano yo creo que hasta es más llamativa, ¿no? La operación salida del Barça que la operación entrada. Si bien ya se han realizado los primeros fichajes, por supuesto, Memphis Depay, Eric García, Kun Agüero y Emerson. Recordemos que Laporta dijo que seguramente 3 o 4 fichajes más. No sé si Messi estaba entre esos fichajes, pero desde luego la operación salida, pues lo que dije en su momento, sobre 14 jugadores, y aquí lo estamos viendo. O sea, con Umtiti y con Pjanic vamos a por 7. Neto, Iñaki Peña, 9, Coutinho, 10, Lenglet podría ser 11, Griezmann, 12, Braithwaite, 13,
Y me estoy dejando seguramente varios jugadores más. Sergi Roberto, o Dest, o Emerson, alguno también muy probablemente tenga que salir de ahí. Algunos canteranos, o sea, si no van a ser 14, cerca de 10 andará. O incluso más de 10. Ya veremos. Nada más, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios marquéis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.